Estamos en comunicación con el Coli Sassi, un importante dirigente gremial de la CTA ya por Buenos Aires. ¿Cómo estás, querido? ¿Nos escuchás? Hola, muy buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Muchas gracias por llamar, primero. No sé si un importante dirigente, pero sí un militante desde hace años de la causa popular. Desde ya lo agradecido acá somos nosotros, por supuesto, por tu disposición de charlar con nosotros, y la verdad que nos contenta mucho tu presencia en este programa. Bueno, gracias. Me contaste yo que no tengo abuela, cuando ande medio bajoneado lo llamo a ustedes. No, para eso estábamos. No, por favor, no hay problema. Bueno, una alegría hablar con ustedes. Me contaste que estabas a full ahí con un tema de paritarias y eso. Vos sabés que sí, estamos ahora reunidos hoy sábado porque estamos tratando de cerrar un acuerdo salarial con el gobernador Kicillof para poder formularlo el 17 de octubre y bueno, y en ese marco que puedan cobrar para octubre los compañeros y compañeras un aumento más, no, un aumento que no es la solución a nuestros problemas, porque si hay aumentos salariales, si no hay control de precio efectivo, al otro día aumenta el pan, aumentan los artículos de primera necesidad que consumimos los trabajadores y trabajadoras y se termina devaluando el aumento salarial. Por eso nosotros decimos que hay dos tareas, por lo menos dos tareas. Una es que la paritaria negocie aumentos salariales de manera sistemática, y esto en la provincia de Buenos Aires lo estamos haciendo. Pero la otra es que el gobierno nacional, y esto es responsabilidad del gobierno nacional, haga un efectivo control de precios para que esos aumentos que logramos no se trasladen al pan, a la leche, a la verdura, a las cosas que consumimos los sectores populares. Y no solo se trasladan, sino que se trasladan por porcentajes superiores a los aumentos. Entonces terminamos perdiendo poder adquisitivo en lugar de recuperarlo. Por eso es muy importante que el gobierno nacional tome medidas al respecto. Claro. Entendemos bien y es la problemática a nivel país, ¿no? Con todo el tema de la deuda externa, de la baja oferta laboral que hay, demanda que el trabajador siempre tenga que sufrir esas consecuencias, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que de esta crisis que generó el neoliberalismo, no hay que olvidarse que esta crisis la generó el neoliberalismo de Macri. Claro, sí. No hay que olvidarse de eso, y que se profundizó con la pandemia y que el gobierno nacional no le encuentra la vuelta para resolverlo. De esta crisis se sale, a nuestro entender, con una propuesta basada en la soberanía, es decir, en el caminar como pueblo de manera autónoma y en unidad con los pueblos de Latinoamérica que luchan por su bienestar, con trabajo digno. Nosotros estamos convencidos y convencidas de que el trabajo digno tiene que volver a ser el ordenador de nuestras vidas y el realizador de nuestros sueños. Esto no significa que vamos a dejar de pelear por la alimentación o por los planes sociales, porque hay una emergencia social y alimentaria que exige que cotidianamente peleemos por eso, pero lo estratégico es recuperar el trabajo digno como ordenador de nuestras vidas. Eso es lo central. Y lo otro es la producción sustentable, porque la Argentina produce y tiene producción récord. El problema que son las multinacionales y los que se han adueñado de la riqueza, los que producen de manera indiscriminada, los que concentran la riqueza y los que dañan el ambiente. Entonces, nosotros planteamos que es necesario poner de pie una propuesta que aliente la producción sustentable, esto es, que le dé oxígeno al pequeño productor, al pequeño comerciante, al pequeño empresario, a ese que necesita que al argentino y a la argentina de a pie le vaya bien, porque coloca su mercancía en la Argentina, no en el mercado chino o en Francia, ¿no? Y que además cuide el ambiente donde produce y donde vive. El caso del Paraná y del río Paraguay son casos claves. El dragado indiscriminado que ha hecho la empresa Chandenul, belga, en combinación con la empresa EMEPA, cuyo dueño es un personaje varias veces denunciado por corrupción. El dragado indiscriminado ha hecho que de los 37.000 millones de dólares que pasan permanentemente por esa vía troncal, poco le quede a los argentinos y argentinas y solo le queda inundaciones, sequías, pobreza. Bueno,
Hay que cambiar esa lógica, no puede ser la producción del saqueo, tiene que ser la producción que genere el bienestar de nuestro pueblo y que coordine con los pueblos de Latinoamérica. Mirá, yo estoy convencido de que la unidad latinoamericana es clave para convertirse en un bloque que discuta a escala planetaria la posibilidad de vivir mejor. Por ejemplo, te doy un ejemplo que descubrí hace poco, no porque sea un sabio. Los laboratorios estatales de Brasil, los laboratorios estatales de Argentina y del Uruguay, todos producen ibuprofeno. Todos producen ibuprofeno. Y compiten entre sí. Qué distinto sería tener una planificación coordinada entre el gobierno de Brasil, de Uruguay y de Argentina, que uno produzca determinado insumo, el otro otro, que sea necesario para las comunidades y que se coopere en lugar de competir de manera irracional en este caso por una misma droga. O el litio, por ejemplo, el litio que se encuentra concentrado en Salta, en Catamarca, en Jujuy, ahí se encuentra el triángulo de mayor concentración de litio del planeta. Algunos dicen que lo que tenemos que hacer es exportar la materia prima, pero lo cierto es que la verdadera ganancia, la verdadera guita, por decirlo en términos del barrio, está en el valor agregado, en construir las baterías. Entonces imaginemos que nosotros, los argentinos y argentinas, que todavía tenemos una fuerte presencia universitaria, a pesar de que, y científico-tecnológica, a pesar de los intentos neoliberales de destruirlo, potenciemos y financiemos la investigación para que tengamos capacidad no de exportar materia prima, sino de construir las baterías e intervenir en la transición energética. Pero que además no compitamos con Brasil. Brasil tiene el cobalto, que es una herramienta necesaria para constituir las baterías. Coordinemos eso y aportemos conocimiento científico para Bolivia, que es otro de los lugares que tiene concentración de litio, pero tiene poco conocimiento científico tecnológico, para que cumplan el objetivo similar al de Argentina. La cooperación de los pueblos latinoamericanos es clave para poder transitar un camino de soberanía, de trabajo digno y de producción sustentable. Y por supuesto lo más alejado posible del Fondo Monetario Internacional y recuperando nuestras áreas estratégicas, como es el caso de la vía troncal del Paraná-Paraguay, su dragado, su balizamiento, su peaje, los puertos, recuperar la integración de la vía fluvial, de la vía troncal marítima y fluvial, que hoy está dividida porque no tenemos acceso directo al Océano Atlántico desde el río Paraná, desde el río de la Plata. Eso significa crear el Canal Magdalena, un hecho muy importante en lo que hace a soberanía, en lo que hace a disputa estratégica por la Antártida y en lo que hace a abaratar el costo de vida de nuestros compatriotas del sur. Bueno, son todos desafíos que nosotros creemos que es por donde se debe transitar, que no es más ni menos que recuperar las mejores tradiciones del peronismo. Ahí hay que volver. Claro, tengo entendido que en el presupuesto 2023 van a tratar de ingresar el tema de la construcción para el canal de Magdalena. Sí, ese es un gran triunfo. Yo creo que esas pequeñas acciones y algunas grandes que hemos hecho a lo largo de la vía Paraná-Paraguay, a lo largo del litoral marítimo, en el Ministerio de Transporte, en actos y asambleas en los puertos, en los astilleros, tiene uno de sus primeros resultados. Y en esto quiero valorar la movilización popular de la cual es el primer programa de los trabajadores, pero no los únicos. No hay que mirarse el ombligo, no los únicos. Con otros actores sociales, sindicales, religiosos, el movimiento de mujeres y demás, tenemos un cachito de esa partida presupuestaria que va a garantizar el financiamiento de la concreción del Canal Magdalena. Y en esto tenemos que valorar la actitud patriótica del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien permanentemente está bregando para la concreción de ese canal, que no es solo la salida al mar del sistema fluvial. A mí, si me permitís, quiero desarrollar brevemente, obviamente, sí, cuáles son las consecuencias de esa. Hoy para ir al sur tenés que ir al norte. O sea, para salir del Río de la Plata, o sea, de la vía troncal Paraná-Paraguay que termina en el Río de la Plata, y ir al mar argentino inclusive, tenés que ir al norte, en lugar de ir al sur.
Si se crea el Canal Magdalena, el primer resultado que uno tiene que ver con que para ir al sur vas al sur, vas por aguas argentinas, lo cual significa que cientos de barcos que tributan hoy en el Uruguay tributen en la provincia de Buenos Aires. Esto beneficia a la provincia de Buenos Aires, pero también beneficia al resto del país, porque son impuestos nacionales que después parte de ellos van en coparticipación federal a las distintas provincias. Posibilita, por ejemplo, abaratar el costo de vida de millones de compatriotas que están en la Patagonia. ¿Por qué? Porque hoy, como tenés que ir al norte para ir al sur, tenés que pasar por Uruguay, tardás 15 días en llegar a Ushuaia desde el puerto de La Plata. Por lo tanto, el traslado de mercancías se hace por camión. El traslado por camión es mucho más caro que el traslado por agua. Si se construye el Canal Magdalena, abarataría el costo de vida porque abarata el costo de flete, que es determinante en el costo de los productos en cualquier lugar. Y por último, pero no menos importante, reactivaría los puertos al sur del Río de la Plata, generaría empleo y nos permitiría tener mejores posiciones estratégicas en la disputa antártica. Hoy los ingleses en Malvinas y los chilenos en Punta Arenas están invirtiendo en infraestructura para avanzar desde el turismo antártico hasta el uso de la riqueza. Bueno, nosotros no tenemos salida soberana al mar por una de las vías troncales más importantes. Eso también posibilitaría el Canal Magdalena. Y después otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones técnicas. Por ejemplo, los vientos soplan a favor del canal. En el caso del canal que te lleva a Montevideo van en contra, eso lleva un mayor esfuerzo. Es un canal de doble vía, o sea, que es como una avenida. El canal Punta Indio, que es el que hoy tenés paso obligado, que te lleva a Montevideo, que mencioné anteriormente, vos tenés que esperar que pase un barco para poder pasar. En el caso del Canal Magdalena, vos tenés la posibilidad de que funcione como una avenida, no tenés que esperar que el que viene pase para vos pasar, y eso acelera el flujo del tránsito marítimo. Por lo tanto, el Canal Magdalena es soberanía, es mejorar condiciones de vida, es tener más renta, en principio para los bonaerenses, pero también para todo el país en materia de coparticipación, y es recuperar la integralidad de la vía troncal de navegación. Hoy la Argentina tiene quebrada la vía troncal de navegación. Para salir de la vía troncal del Paraná e ir al mar argentino tenés que pasar por el extranjero, y eso es una cuestión de soberanía. Claro, mejor explicado imposible, ¿no? El impacto económico y de productividad que va a tener ese canal de Magdalena en el país es enorme, y bueno, y el logro de tanto militar, de tanto insistir, ¿no? Con que eso se apruebe en el próximo presupuesto. Mira, yo decía en Iguazú, estuve en Iguazú la semana pasada, claro, estuve en el acto, en la triple frontera, en el hito, y yo decía que la presencia norteamericana en Paraguay, tanto militar como económica, en realidad era un triunfo de la movilización popular argentina. Parece contradictorio, ¿no? Dicho así, dice, este es un tarado, ¿cómo está diciendo eso? Pero en realidad el plan era que el gobierno argentino volviera a privatizar la vía troncal Paraná-Paraguay luego de que se había vencido. De hecho, el Ministerio de Transporte de la Argentina trabajó arduamente para que se volviera a privatizar la vía troncal del Paraná que había privatizado Carlos Menem. Ahora bien, la resistencia popular de organizaciones sociales, gremiales, políticas, de gobernadores como el de Formosa, de Chaco, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires que ya mencioné, de legisladores, hizo posible que armáramos un bloque que no le diera gobernabilidad política a ningún intencionado de volver a privatizar. Entonces, al no poder meter en la Argentina la concesión, cambiaron la estrategia en el imperio. ¿Cuál es la estrategia? Se asentan en el Paraguay, donde tienen un gobierno extremadamente amigo, y el gobierno, no el pueblo. El pueblo paraguayo es un pueblo heroico, que lamentablemente todavía recordamos guerras infames que nosotros participamos para exterminarlo por el pecado de ser un pueblo autónomo. No estoy hablando del pueblo, estoy hablando del gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Como en la Argentina no se pueden meter por la inestabilidad política para darle consenso a la privatización,
ponen un enclave en el Paraguay para desde ahí tratar de condicionar lo que no pueden condicionar en la Argentina. Ahora bien, podemos tomar dos conclusiones: una, qué bárbaro que somos y quedarnos ahí; la otra, hablar con los hermanos paraguayos y con los hermanos brasileros para ver cómo hacemos para generar las mismas condiciones y profundizarlas, tanto en Paraguay como en Brasil, para que el imperio norteamericano no tenga esa presencia militar preocupante, porque yo además creo que esta disputa planetaria entre China, Rusia, Estados Unidos, la India en un tercer plano, va a promover escenarios de guerras en esta disputa. Entonces yo no descarto que nos quieran hacer pelear entre hermanos, y tenemos que tener mucha calma y ser muy sabios. A la presencia norteamericana en Paraguay hay que responderle diciendo dos cosas: denunciando al gobierno que la permite y convocando al heroico pueblo paraguayo a tener unidad con nosotros para que se debilite esa presencia, tanto económica como militar. Buenísimo, Oscar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos de corazón este aporte que nos das con respecto a temas que por ahí no tocamos mucho en este programa, pero sirven para instruirnos y para saber la importancia, ¿no? Así que te mandamos un saludo muy grande desde acá y... Pero no me cortes, dame un minuto. Sí, como no, perdón. perdón. Sí. Porque hay algo que me interesa, porque nos quieren poner esta disputa en el plano de la soberanía romántica, de que tiene que ver con el hombre y la mujer de a pie, de tal manera que el hombre común y la mujer común no se vea reflejado en estas luchas, para debilitar las luchas. Claro. 37.000 millones de dólares de mínima pasan por la vía troncal del Paraná. Se la llevan los franceses, se la llevan los belgas, se la llevan los norteamericanos, los chinos. Imaginemos, los invito a imaginar a quienes escuchan esta radio, yo soy el secretario general de ATE, ya de los estatales, imaginemos que parte de esa renta que se fuga al exterior vaya en generación de empleo, en salarios, en nombramiento de personal, en políticas de salud para fortalecer la unidad sanitaria o el centro de salud en el medio de los barrios pobres que necesitan mucho de la salud, en créditos blandos para el pequeño productor que tanto necesita. O sea que la pelea porque haya una más justa distribución de la riqueza, por ir a buscar la riqueza concentrada donde está para redistribuirla en el conjunto del pueblo, es lo que va a posibilitar realmente que vivamos mejor. Si nosotros planteamos la necesidad de salarios dignos y peleamos por ellos, pero no peleamos porque la riqueza concentrada vaya a salarios, estamos dando una media pelea que es estéril. Por eso todas las peleas van juntas dentro de una estrategia donde haya una más justa distribución de la riqueza. Te agradezco por permitirme abusar del tiempo. No es nada, no es molestia, y te agradecemos a vos por tu momento. Así que abrazo grande. Saludos. Oscar Colizasi pasaba vía telefónica con nosotros explicando la importancia, ¿no?, de la soberanía de los ríos y la construcción del canal de Magdalena, que eso impactaría a nivel económico de manera positiva a nuestro país. Exactamente, creo que él lo explicó bastante bien, así que la verdad que es muy interesante. Oye, aparte muy interesante. Tener el aval, el apoyo de gente como Oscar para este programa, para el Sutra, es muy importante. Un peso pesado. No, saber lo que nos suma a nosotros. Sí, por supuesto.